Melissa Andía Pérez es directora ejecutiva del Instituto Runa, y ahorita actualmente eres secretaria alterna trans de ILGA. Y bueno, ILGA es esta Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales. Bienvenida a esta entrevista. Gracias por la invitación. De nada, Melissa. ¿Desde cuándo tú te sentiste mujer? Quizás no en ese concepto de mujer, Ajá. porque bueno, a los 3 años y medio, 4 años, lo que yo descubría era un mundo dividido en dos, niños y niñas. Ya. Pero a mí me molestaba mucho que no me consideraran en el grupo de las niñas. Ajá. Porque yo tendía a ir con ellas. Ajá. Y nada, pues tenía que estar con los niños. Me llamaba mucho la manera como las vestían, muy primorosas, muy acicaladas, y había un trato diferenciado, porque con las chicas eran más afectuosas. Y yo tuve un problema de afecto. Entonces, quizás eso me relacionaba más con las niñas, ¿no? Y no me gustaba, claro, yo no entendía, percibía, digamos, esta incomodidad, tenía esta incomodidad, percibía esta diferenciación, pero era difícil, por esa edad, entender, comprender, ¿no? Pero eso me ocasionaba un malestar. Y efectivamente había un problema de afecto porque éramos en ese momento 4 hermanos. Mi hermano mayor requería atención porque ya iba al colegio. Y mis hermanos menores igual estaban con la mamadera, qué sé yo, y yo estaba desubicada. Entonces eso me ocasionó mucha angustia, abandono, ¿no? Entonces a mi mamá le veía pues enfrascada en el cuidado de los hijos, no tenía más empleada, con las salidas de la casa, la cocina, en fin. ¿Y en la adolescencia? Bueno, yo tenía una influencia religiosa muy fuerte, muy marcada, y eso de alguna manera inhibió mi sexualidad. Y en la etapa de adolescencia, claro, vinieron los ardores, los deseos, pero el deseo relacionado ya al sexo y algo que yo negaba también. Y siempre lo consideré pecaminoso, asqueroso, qué sé yo. Entonces, la verdad que no tuve un tránsito muy feliz, que digamos. Pero tuve un incidente, digamos, la mama izquierda, el pezón brotó. Entonces yo abrigué esperanza que nuevamente sí, pues podía ser mujer asociada al desarrollo de los pechos, porque veía que otras compañeritas ya tenían, digamos, el brote de los pezones y se empezaba a desarrollar. Y yo también en un momento pensé que podía pasar por ese mismo proceso. Estadio, por ese proceso. Y no, porque después las cosas quedaron ahí. Pero también, yo también relacioné también el hecho de ser mujer. En ese momento ya sí era más notorio con el cuerpo femenino, ¿no? Entonces, yo sería mujer en tanto tuviera el cuerpo aquel que yo veía en las demás, ¿no? Entonces el cuerpo ocupó mucho tiempo mi pensamiento en ese momento. De acuerdo. ¿Y hiciste algo para vestirte femeninamente, digamos, como tú te sentías? Claro, entonces uno identifica el hecho de ser mujer con, digamos, características más visibles. El cabello, fue lo primero, el cabello largo, la vestimenta, ¿no? La vestimenta siempre fue diferenciada, aunque en la época en que estuve yo ya venía un poco la moda unisex. Entonces supongo que me permitía, digamos, avanzar en esa vestimenta y quedarme un poco indiferenciada, porque tampoco me atrevía a vestirme ostensiblemente por el temor al rechazo, y yo pues le tenía un pánico a ser ridiculizada y a ser, digamos, violentada. Entonces ahí me mimetizaba un poco en la ropa, digamos, unisex, ¿no? Y solamente en esos aspectos, porque no abordé, quizás más tarde sí. Cuando dices más tarde, de repente ya empiezas a hacer algún cambio en tu cuerpo para que sea más femenino. Sí, inicialmente era la gimnasia, el ballet. Cultivé el ballet, la gimnasia, y un poco que me permitió modelar el cuerpo.
porque parte de esta actitud es, digamos, de la expresión. Porque hay veces, yo veo muchas compañeras que recurren, digamos, a otras técnicas y no se fijan en el aspecto, digamos, de la educación muscular, de la expresión. Y eso es todo un trabajo, ¿no? Y ese aspecto no se toma. Y ha sido muy metódico durante muchos años, la educación del cuerpo, la educación de la expresión. Y después las hormonas. ¿Cuándo empezaste a colocarte hormonas o tomar hormonas? Alrededor de los 18 años. Pero eso también tiene que ver mucho con el ingreso a la universidad, porque yo estudié biología, no terminé la carrera, pero y la biología un poco que te da, digamos, una información bastante detallada sobre el cuerpo, sobre su fisiología, los procesos corporales, los procesos de metabolización, de eliminación, y eso me permite tener un concepto sobre el cuerpo y las limitaciones. Inicialmente fue todo un proceso, digamos, inmediato. No tenía todavía yo manejo de este tema y me apliqué creo cada semana, algo así. Entonces se formó, digamos, un cuerpo duro. Y era porque pues había demasiada concentración de hormonas. Y me provocaba ahogamiento, no podía respirar bien. Y entonces lo estuve distanciando. Y después fue una aplicación mensual, ¿no? Y ya mientras tanto se fue destumeciendo y tomó la consistencia que tiene, digamos, toda mamá. Claro. ¿Tuviste alguna reacción en tu entorno, digamos, respecto a tu familia, en relación a esta transformación que estabas haciendo de tu cuerpo? Claro, la cosa era más evidente, entonces ya no había, digamos, ninguna duda. Pero había una diferencia entre el aspecto, digamos, que tenía y el hecho de declararlo. Porque si bien percibían que yo, o sea, obviamente diferente y tenía un aspecto muy femenino, nunca dije que era homosexual, porque no manejaba ya en esa época el término de transgeneridad. Pero cuando lo digo, fue una discusión en sobremesa, creo que pasaba en televisión algún elemento y se habló sobre homosexualidad. Y entonces mis hermanos hicieron unos comentarios descalificadores y yo me ofusqué mucho. Entonces me levanté y les dije, ¿por qué no? Si finalmente yo también era homosexual. Entonces ahí fue el principio del fin. Entonces, ¿qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías? Sobre los 17 años. Jovencita. Sí, sobre los 17 años. Entonces ahí ya hubo un quiebre entre lo que ellos percibían y podían dudar y en el hecho de yo decirlo, declararlo. Ahí sí hubo un punto de quiebre. Y hubo mucho malestar, mucho conflicto, un proceso que duró muchos años, pero finalmente nos hemos recompuesto y realmente es un asunto muy superado en la familia. Ah, fabuloso. ¿Intentaste otro tipo, digamos, de proceso, tal vez quirúrgico, para poder transformar tu cuerpo? Como digo, al principio estaba yo muy presa del cuerpo. Inicié con las hormonas, los ejercicios, pero me di cuenta que no había, en lo personal, en lo íntimo, yo seguía siendo la misma. Con hormonas o sin hormonas, quizás para mí era indiferente, pero también en un momento pensé en una resignación, en lo que llamamos resignación genital. Pensé un momento, pero después lo descarté, porque esto, como te decía ya, por los estudios de biología, me permite entender lo que es el cuerpo y la salud. Entonces descarté la idea de la resignación. Porque, como te digo, si yo asumí una identidad que tampoco me es muy cómoda ubicarme como mujer, porque no me dice nada ubicarme como mujer. Obviamente tampoco soy un hombre. Y mi cuerpo actualmente tiene un estado de intersexualidad, porque combina caracteres, entre comillas, masculinos
y femeninos, y en lo corporal. Y, digamos, y en las cuestiones, digamos, de actitud, de valor, qué sé yo no creo que sea potestativo de un sexo o del otro. Entonces, es una situación que yo cuestiono ahora bastante. Quizá yo me ubico políticamente como una mujer transgénero, porque necesito que la gente me entienda o me ubique, por lo menos, pero si yo no asumo ninguna identidad, simplemente estoy en el limbo, entonces la gente dirá, pues, por fin, ¿esto qué es? ¿No? ¿Frente a quién estoy? Entonces es difícil, digamos, explicar a una persona que no me ubico en una identidad u otra. Entonces, y además, digamos, el hecho de ubicarme como mujer transgénero me permite también insertarme en determinados espacios. Y continuar la lucha, porque yo creo que esto, digamos, identidades que parten de un marco binario es muy limitativo, no solamente de las libertades humanas, sino de la autonomía. Entonces yo creo que desde, digamos, las personas transgénero hay todo, digamos, un cuestionamiento y hay todo un problema con esto, digamos, de las identidades, sobre las que la sociedad se ha organizado. También replantear esto, digamos, esquema binario es todo un problema, porque está asentado no solamente en lo social, sino también en lo normativo, y todo gira en torno a esto. Entonces replantearlo no es una cosa muy fácil, digamos. Ni es sencillo ni es a corto plazo, ¿no? Claro. Belisa, tú has, digamos, ido involucrándote políticamente, digamos, en lo que es la lucha, ¿no?, por los derechos de las identidades, en este caso transgénero, ¿no? Y ahora ocupas, pues, la Secretaría Trans Alterna, ¿no?, en el GALAC. Tú, digamos, que has mencionado hace un momento algunos elementos, pero ¿cuáles crees que son las barreras más difíciles de poder saltar para que haya una aceptación, ¿no?, de las identidades no solamente binarias, sino como múltiples, ¿no? Es que hay un principio que rige, digamos, la conformación de las identidades. Es, digamos, el vínculo que hacemos entre sexo y género. Romper esa vinculación, digamos, además hay toda una ideología en torno a ello que hace sumamente difícil entender. Entonces, cuando uno dice que me asumo mujer independientemente del sexo, la gente no lo entiende. Entonces lo ve como una aberración, como un imposible. Y además la gente, digamos, ha vivido y lo ha asimilado así. Y la gente lo asume ya como algo natural. Y cuestionarlo es bastante problemático, porque las identidades no son, digamos, algo que fluye de manera natural, porque están formadas a lo largo de toda, digamos, su desarrollo. Además está desde la educación, desde el núcleo familiar, desde, digamos, las diferentes instancias educativas, la sociedad, el entorno social. Entonces todo te apunta, digamos, a que tú te mantengas en un modelo, y salir de él es exponerse no solamente a no ser considerada, al silencio, sino también a la violencia. Exacto. Creo que hay muchos índices los índices más altos de violencia de la población LGBT son a la población trans, a las comunidades trans, ¿no? Y las vulnerabilidades también respecto, por ejemplo, al VIH-Sida, también las prevalencias, las incidencias son las más altas, ¿no? Hay una brecha social entre la población trans y la sociedad. Y por más que, digamos, haya esta, digamos, estrategia muy interesante, la de promotores pares, pero en realidad los promotores pares es una bisagra entre la sociedad y la propia población. Y no se llega, digamos, enteramente a la población. Y además uno de los factores que inciden en esto es el no poder tener acceso al trabajo. Y esa es la clave de todo. Entonces, prácticamente, digamos, el ser una persona transgénero, transexual, te vincula directamente con el comercio sexual. Entonces, partiendo de ahí que no hay opciones y
principalmente estamos en una actividad de esa naturaleza, yo no voy a pensar las 24 horas del día que estoy en una práctica de riesgo, simplemente borro esa situación porque no puedo vivir en esa inseguridad y con una espada sobre mí, simplemente lo borro. Entonces eso, digamos, te permite, te induce, digamos, a ignorar situaciones y a practicar la política de la destrucción. A mí no me va a pasar nada, o eso será para otras personas. Entonces, mientras no resolvamos el problema de trabajo, que es fundamental para todo proyecto de vida, siempre estaremos en esta situación. Y tú particularmente y a nivel personal, ¿cómo has resuelto esto? Tú, digamos, tienes ahora un trabajo, ¿has tenido que pasar por el comercio sexual? Sí, cuando empezó el conflicto con mi familia, sí, porque no tenía, digamos, la red social básica que es la familia. Entonces, sí habían situaciones en que no tenía... Era la única. Céntimo. Bueno, siempre hice buenas amistades, siempre me consideraron, entonces, pero siempre vivía en situaciones límite. Y bueno, en ocasiones sí he tenido que, digamos, entrar en el comercio sexual, pero es algo que no lo asumía enteramente. Tenía mucho conflicto con esa actividad porque me había educado, tenía capacidades, tenía habilidades que no las podía desempeñar. Entonces, el sentirme reducida a ser una sexo servidora para mí era terrible, era indignante, yo lo sentía así. Si hubiera tenido otra actitud, quizás me hubiera ubicado como una sexo servidora. Pero no, en la primera oportunidad que tenía de hacer un trabajo, lo hacía, porque siempre he sido, por ejemplo, mesera, de repente por ahí apoyado, por ejemplo, en contabilidad, algunos pequeños trabajitos, pero me sacaban del momento, pero no me permitían tener ningún tipo de estabilidad. He trabajado en el salón de belleza, pero igual los saberes son muy elementales. De una manera lo que resolvió mi problema fue el hecho de tener una pareja que me permitió tener tranquilidad económica, porque mi pareja asumió, digamos, los costos de mi existencia. Entonces, eso me dio tranquilidad, dejé de tener esa tensión de tener que luchar por la vida cotidiana. Entonces ya tuve tiempo para leer, para meditar, para repensar las cosas. ¿Y cuánto tiempo tienes ya con esta pareja? 25 años. 25 años, es un montón. Sí, 25 años. ¿Cómo te sientes ahora con respecto a la feminidad? ¿Te sientes femenina? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Te sientes atractiva? ¿Cómo lo...? El cuerpo ya me ha dejado de interesar. No me fijo en él, pero tampoco estoy en el hecho de sentirme femenina. El hecho de dar, digamos, una impresión femenina, aunque para la gente me percibe femenina, contra mi voluntad, porque en realidad es algo que estoy deconstruyendo, porque en el momento, por supuesto, los modelos, sobre todo que están en la publicidad, son los modelos vigentes. En el momento quise ser yo, digamos, una ninfa, qué sé yo, una mujer súper fina, delicada, etérea. Pero son conceptos que los he ido, digamos, dejando de lado, porque finalmente son modelos ideales que no representan, digamos, la variedad de culturas, de actitudes, qué sé yo. Y eso, la verdad, que nos pone parámetros que muchas veces van contra nuestra propia salud, nuestra propia existencia. Y es lo que pasa con muchas compañeras que recurren, digamos, a inyectarse silicona para justamente llegar a esos modelos de cuerpo. Pero yo creo que el cuerpo, si bien tiene bastante flexibilidad, pero tiene su límite. ¿Tú no te inyectaste nunca siliconas? No, pero es un absurdo. Porque justamente el cuerpo, los humores, los fluidos en el cuerpo siempre están en cambio.
y siempre estamos asimilando y eliminando, y las psicosis no lo vamos a eliminar del cuerpo. Entonces eso con el tiempo va a envejecer y va a ser un problema para la salud. Y es algo que no lo entendemos y viene a, digamos, a tener prioridad para nosotros la imagen. Pero es una imagen que va contra nuestra salud. Entonces yo creo que ahí no hemos hecho una reflexión frente al cuerpo. Y además ir hacia otros modelos estéticos, no necesariamente a modelos que están, digamos, reñidos con nuestros deseos, ¿no? Bien, bueno, yo no sé si tú quisieras agregar algo más sobre alguna pregunta que te he hecho o algún tema que no he tocado y que te parece importante tocar en esta entrevista. Iba por ahí, por el tema, digamos, de entender lo que es una persona transgénero, que difiere mucho, digamos, de la presencia del homosexual en la sociedad. De alguna manera, la homosexualidad ha sido aceptada, se le entiende medianamente, pero no así el tema de transgeneridad. Y la gente es un concepto bastante complejo. Entonces yo creo que es un gran desafío para los activistas transgénero, transexuales, digamos, cómo explicarlo. Yo creo que es la gran tarea que tenemos. Esto también pasa por cómo vamos a despatologizar las identidades trans. ¿No? Hay premisas, yo he estado leyendo los fundamentos de los manuales de diagnóstico, pero parten de premisas que no se discuten, son postulados y punto. No están discutidos. Se parte de que tal entidad es una situación patológica. Remontar esa situación es bastante compleja, pero no imposible. Entonces, yo creo que tenemos un trabajo inmenso por delante y nadie va a hacer ese trabajo por nosotras. Tenemos que asumirlo y prepararnos para eso, que va a ser una tarea ardua, así como el movimiento feminista actualmente está haciendo un trabajo intenso, ¿no? Y que de alguna manera también pienso que va a aportar también al movimiento trans. Yo creo que ahí hay vínculos muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Belisa, por esta valiosa entrevista. Gracias a ti, y por la invitación. Ok, nos vemos.